Saludos amigos, aquí estamos con otro video. En esta ocasión traigo un tema que me solicitaron de Jaime Indriago, cantado por Ricardo Cepeda, es Olor a Navidad. Está en la menor, ¿verdad? Comienza como este giro de como la escala menor descendente. Ok, olor a dulce lechosa, a margarete y ayaca. Este es el coro, ¿ok? Comienza con el verso. Por Dios, muy común en la gaita. Dulce lechosa, a margarete y ayaca. Por Dios, su momento grato yo no lo cambio por nada. Y vuelve otra vez al verso. Ok, es un tema que está en la menor. Tiene esta fórmula. Pim, pam, pum, básicamente eso es el tema. La menor tiene esta fórmula. Es la fórmula común que lleva este tema. Y en la gaita, muy común el si bemol. Para ir al la. Si bemol para ir al la. Es como una sustitución del mi 7, ¿ok? No, eso se llama sustitución tritonal. Se sustituye por el si bemol. Si ese si bemol nosotros le disminuimos la quinta, sería lo mismo que un mi 7 con la quinta disminuida. Es el mismo acorde. Porque el mi 7 con la quinta disminuida es igual al si bemol 7 con la quinta bemol. Funciona el mismo acorde. Por eso tienen tanta relación. Se puede hacer sustituciones allí en esos acordes. Ok, ahí tenemos esta gaita de Los Colosales. Normalmente, bueno, yo no acostumbro a tocarla completo porque Facebook es muy fuerte con los derechos de autor. Y bueno, YouTube también tiene sus políticas. Entonces trato de no la puedo tocar continua. Porque después en Facebook me quitan el audio. Facebook es más estricto. Entonces por eso no hago la canción continua, completa, como muchos quisieran. Pero lamentablemente si no, después voy a perder el video cuando lo suba a esta plataforma, en esta página de Aprende a Tocar el 4. Estamos por aquí. Estamos en mi canal de YouTube. Me buscan como Yuberulacio. Con la sección de Así Toco. Estos videos yo los llamo Así Toco porque es la forma normalmente como yo los toco. Y también estamos en esta página de Facebook. Aprende a Tocar el 4. ¿Ok? Publico también en mi Instagram. @UlacioHuber. Y estamos en TikTok también. Como Ulacio Huber. Me pueden buscar por allí. Que estamos publicando por todas estas plataformas. Y bueno, les agradezco a todos y nos vemos en el próximo video.